Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un poco con composición de transformaciones lineales e inversa, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que tenemos una transformación lineal que va de un espacio vectorial B en otro W y otra transformación lineal G que va del espacio W en el espacio U, ¿sí? Entonces podemos plantear la composición G compuesta con F, ¿sí? Entonces, el sentido clásico de composición de funciones. Eso quiere decir G de f de b. Y es una nueva transformación que ahora va a ir desde el espacio B al espacio U, pero bueno, pasando por el espacio W, ya que arranco en B, aplico primero F, voy a llegar a W, que es de donde salía G, ahí voy a aplicar G y voy a llegar a U, ¿sí? O de otra forma, si aplico GOF, voy a ir de B a U directamente. Perdón, acá lo puse al revés, esto no es FOG, es GOF, ¿sí? Y bueno, ya que puse eso, pensemos, ¿podría definir fog en este caso o no? ¿Qué les parece? Bien, no podría definir gof porque eso quiere decir que voy a aplicar primero g, pero si voy de w hasta u, si quiero aplicar f, tal vez no pueda porque un vector de u puede no pertenecer a b, que puede ser otro espacio totalmente distinto. Por ejemplo, u podría ser R4 y b podría ser R2, ¿sí? Entonces, bueno, si empiezo con G, caigo en R2 y después tengo que aplicar F que arranca desde R3, y estoy en problemas, ¿sí? O sea que en este caso solo puedo hacer GOF y no voy a poder hacer FOG. Bien, bueno, además, lo que tienen las transformaciones lineales es que si conocemos las matrices, ¿sí? La matriz de la composición básicamente va a ser la multiplicación de matrices. Fíjense que ponemos, bueno, la de f a la derecha, que es la primera función o transformación lineal que se aplica, ¿sí? Veamos esto un poco mejor. Bueno, recordemos que si tengo la matriz de la transformación lineal, básicamente f de b es la matriz por b y g de b es la matriz de g por b, ¿sí? Entonces, gof de b quiere decir, bueno, g de f de b, ¿sí? Que sería aplicarle g a lo que es f, que es la matriz por el vector, ¿sí? Pero como aplicar g es multiplicar por la matriz de g, me va a quedar multiplicar la matriz de g por esta multiplicación, ¿sí? Que sería calcular f, ¿está bien? O sea, esto de acá básicamente es f de b. Si además multiplicamos por la matriz de G, voy a tener, bueno, G de f de b, que justamente es gof de b, ¿sí? Entonces fíjense que para aplicar gof, ¿sí? Básicamente tengo que multiplicar primero por la matriz de f y después por la matriz de G. Por eso, bueno, la multiplicación, la matriz de la composición, perdón, es la multiplicación de las matrices. eh, bueno, con la matriz de la primera transformación que aplico a la derecha y la matriz de la segunda transformación que aplico a la izquierda. Si veamos un ejemplo para hacer un poco de cuentas, supongamos que tengo f de R2 a R3, que está definida por bueno, f de x más y x, ¿sí? Que tengo g de R3 en R, que está definida por f de x y z igual a x más y menos z, ¿sí? Entonces vamos a definir gof, que va a ir en este caso de R2 a R, ¿sí? Porque fíjense, gof quiere decir que aplico primero f, siempre aplico primero la de la derecha. Entonces cuando aplique f voy a arrancar con un vector de R2, por eso gof arranca con un vector de R2 y voy a devolver uno de R3, ¿sí? Después a ese vector de R3 le voy a hacer una transformación más, ¿sí? Con esta transformación G que va a devolver un vector de R. Por eso es que gof va de R2 en R, ¿sí? Acá podemos volver a pensar si se podría también definir fog, ¿sí? Pero fíjense que fog, como G está a la derecha, arrancaría con G, un vector de R3 lo transformaría en uno de R, y ahí si queremos aplicar F estamos en problemas porque F nos pide un vector de R2, pero G le devuelve uno de R, o sea que no, en este caso tampoco se podría aplicar fog, ¿está bien? Así que bueno, veamos ahora la fórmula de Goff, que sí se puede hacer y que sabemos que va a ir de R2 a R, ¿sí? Recordemos que esto es G de f de xy, bueno, pero entonces es G de
x más y x, ¿sí? Que era la definición de f. Y entonces pongo acá g es x más y menos z. Esto acá lo había puesto mal. Esto es g. Ahí estamos bien. Y bueno, y g entonces hace x más y más z. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esto más esto más esto. O sea, x más y menos x. O sea que me da 2y. ¿Sí? O sea que la fórmula de Goff es, bueno, 2y. ¿Sí? Recordemos que devuelve un número real. Y bueno, ya que estamos, veamos que multipliquemos las matrices, ¿sí? Para ver qué nos va a dar. Fíjense, la matriz de f, ¿sí? F era x más y x. Ponemos, bueno, f del primer canónico como primer columna, me queda el 1, 0, 1. F del segundo canónico como segunda columna, me queda 1, 1, 0. ¿Sí? Y por otro lado G, fíjense que va de R3 a R, entonces, bueno, la matriz en este caso queda de una sola fila. ¿Sí? Bueno, es un vector, lo llamamos matriz, porque es la matriz de la transformación lineal. También tengo que hacer f del primer canónico, que sería 1, 0, 0, sería 1. F del segundo canónico sería también 1. Y f del tercer canónico sería menos 1. ¿Sí? Recuerden que la transformación era x más y más z. Bueno, después como tengo Goff, quiere decir que aplico primero f, tengo que poner la matriz de f a la derecha y la matriz de g a la izquierda. Me queda esto por esto. ¿Sí? Hago la cuenta y me queda, bueno, 1 menos 1, 0, 1 más 1, 2. Tengo esa matriz. Bueno, y esto quiere decir entonces que Goff justamente es esa matriz por xy traspuesto. Y me vuelve a dar, obviamente, la fórmula que habíamos encontrado, 2y. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de transformación lineal inversa. Si este también es un concepto que ustedes ya conocen de funciones en general, vamos a ver qué particularidades aparecen cuando hablamos de transformaciones lineales, pero en principio repasemos un poco lo que era la idea de función inversa. Recordemos que para que exista dicha función inversa, que en general llamábamos f a la menos 1, la función original tiene que ser biyectiva. ¿Sí? Bueno, en el caso de transformaciones lineales podemos decir isomorfismo. ¿Sí? Y por otro lado, recordemos que bueno, la función inversa justamente cumplía que si la componíamos de una u otra manera, ¿sí? Nos daba la función identidad. ¿Sí? Es decir, que f a la menos 1 compuesto con f en cualquier vector vuelve a dar ese vector. ¿Sí? Y componiendo al revés también, aplico en cualquier b y me da de nuevo ese b. En ese sentido es la transformación identidad, porque esta composición de la inversa y la función, bueno, no transforman en nada al vector b. Le doy un b y siempre me devuelve el mismo. ¿Sí? Bueno, esto vamos a suponer ahora que la transformación va de b en b. ¿Sí? En general podríamos pensar que va de b en w, donde los dos espacios tienen la misma dimensión. ¿Sí? Como un caso más general. Pero bueno, veamos también, recordemos, ¿sí? que, que una transformación lineal es biyectiva o isomorfismo si y solo si su matriz es inversible como matriz. ¿Sí? Esto recordemos también que si solo si el determinante de la matriz es distinto de 0. ¿Sí? Y ahora, bien, fíjense entonces que sí, la transformación es inversible, es decir que si la inversa compuesta con la función me da la identidad, ¿sí? Eso quiere decir que la matriz de la inversa compuesta con la función es la matriz identidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como esto es una composición, esta matriz va a ser, bueno, la matriz de f a la derecha, que es la que aplicamos al final, por la matriz de la transformación lineal inversa, ¿sí? Entonces esto quiere decir que si multiplico la matriz de la transformación lineal inversa por la matriz de la transformación, me da la matriz identidad. Bueno, y eso quiere decir entonces que justamente como la matriz de la transformación lineal inversa por la matriz de la transformación me da la matriz identidad, la matriz de la transformación lineal inversa es la inversa de la matriz de la transformación. ¿Sí? Eso está bueno porque teniendo la transformación, ¿sí?
podemos simplemente buscar la inversa de la matriz, ¿sí? Que si la transformación tiene inversa, la matriz tiene que ser inversible, y con eso podemos encontrar la fórmula de la transformación inversa. Veamos un pequeño ejemplo, ¿sí? Si tenemos esta transformación de R2 en R2, definida por x menos y x más y, bueno, nos preguntan si es inversible, y en caso de que sea afirmativo nos pide hallar la inversa. Bueno, básicamente tenemos que f de xy es esta matriz por xy, ¿sí? O sea que 1, 1 menos 1, 1 es la matriz de la transformación que tiene determinante 2, por lo tanto la matriz es inversible, la transformación es isomorfismo y por lo tanto tiene inversa, ¿sí? Y ahora sabemos que entonces la matriz de la transformación lineal inversa básicamente es la inversa de la matriz de la transformación lineal, que haciendo la cuenta da un medio menos un medio, ¿sí? Bueno, usando esa matriz básicamente vamos a tener que la transformación inversa es esta matriz por xy, que me da, bueno, x sobre 2 más y sobre 2, y en la segunda coordenada menos x sobre 2 más y sobre 2, ¿sí? O sea que, bueno, de nuevo, si invierto la matriz de la transformación, si es inversible es que va a haber transformación lineal inversa, y si invierto la matriz voy a poder llegar a la matriz de la transformación inversa y por lo tanto a la fórmula también. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.